Padre Santo, Padre hermoso, Señor Dios mío, te damos las gracias, Papito Dios, por este hermoso día que nos has permitido tener. Gracias, Señor, por la bendición de tu compañía, por permitirnos respirar, por permitirnos disfrutar de tu hermosa creación. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor, hasta por lo que vemos que pensamos que es malo, Papito Dios, porque tú obras para nosotros todo para bien, Señor. Tú sabes, Señor, que todo lo que hacemos, Padre Celestial, lo hacemos para glorificarte, para darte toda honra, Señor, exaltándote siempre, Señor amado. Queremos en esta noche ponernos a cuentas, Padre Celestial, por todo lo malo que pudimos haber hecho, Señor, porque aunque nuestras intenciones son buenas, Papito de Dios, somos humanos, nos equivocamos, no somos perfectos, Señor, pero estamos en la búsqueda de ti, de ese camino que nos lleve a esa perfección, a esa santidad que tanto tú anhelas de nosotros, Señor, que podamos llegar a tu altura, a tu plenitud, a tu estatura, Señor, para que podamos llegar a ser esos valiosos hijos que tú quieres que seamos, Señor. Gracias, Padre Celestial, por cada integrante de este grupo más que vencedor. Gracias por las personas, Señor, que tú colocarás en su corazón para que escuchen esta hermosa enseñanza. Gracias, Dios, por todo lo que nos das, por el alimento, Señor, por el abrigo, por el resguardo, por la lluvia, por el sol, por el frío, por el calor, por absolutamente todo, Padre Celestial. Gracias y mil perdones también, Señor, por nuestros errores y nuestras equivocaciones. En la noche de hoy te pedimos, Señor precioso, que sea tu Santo Espíritu, Señor, acompañándonos. Que sea esta noche llena de tu amor, de tu misericordia, en donde aprendamos de tu palabra, en donde crezcamos, Señor, con tu sabiduría. No el entendimiento de un hombre ni de una persona, Señor, sino el entendimiento y la edificación que solo puede venir de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos. En enseñanzas anteriores, de pronto, para los que han tenido el tiempo de escuchar los audios de la madrugada respecto a la enseñanza que el Señor ha venido trayendo del libro de Mateo, el Señor ha puesto en mi corazón que en estos tiempos en donde le dedicamos estas horas de predicación, donde le dedicamos este tiempo de alabanza, donde se lo dedicamos totalmente a Él, pues Él ha puesto en mi corazón que también hablemos de estas hermosas enseñanzas que hemos venido llevando del libro de Mateo. Por eso, en la noche de hoy, voy a continuar con lo que hemos venido estudiando. Para los que de pronto no han podido escuchar los audios que están subidos en YouTube y también los pueden encontrar por Facebook en el grupo Más que Vencedores en CJ, el CJ quiere decir Cristo Jesús. Pero para los que no han podido escucharlos, voy a ponerlos un poquito en contexto de lo que hemos estado viendo y aprendiendo de la hermosa palabra del Señor. Como les venía diciendo, hemos venido aprendiendo sobre el libro de Mateo. Hemos leído hasta el capítulo número 5 y la última enseñanza que el Señor nos trajo es sobre Jesús y el divorcio. Pero antes de entrar ahí, quiero explicarles un poquito sobre el capítulo número 5. El capítulo número 5, amados hermanos del libro de Mateo, es una introducción a 5 discursos que hace el Señor Jesucristo en todo el libro de Mateo. Eso no quiere decir que el Señor solo haya dado 5 discursos, no, sino que para Mateo hay 5 enseñanzas muy valiosas que él quiso plasmar en su evangelio, en su libro de Mateo. La primera enseñanza está en este capítulo 5 y se llama el Sermón del Monte. Muchos de pronto lo hemos escuchado, muchos de pronto hemos aprendido sobre esta hermosa enseñanza sobre el Sermón del Monte, pero verdaderamente es que podemos leerla 100 o 1000 veces y cada vez que la leamos vamos a aprender algo nuevo. Por eso para los que de pronto ya lo hayan escuchado o ya hayan leído estos pasajes que se encuentran en el capítulo 5 del Sermón del Monte,
No se preocupen porque no va a ser repetitivo. Siempre vamos a aprender algo. Eso es lo hermoso que tiene la palabra de Dios, que siempre aprendemos. Lo primero que nos enseñó el Señor Jesucristo fue sobre las bienaventuranzas. Aprendimos sobre lo gozosos, porque eso quiere decir bienaventuranzas, sobre lo gozosos que somos nosotros los que ponemos los ojos en Dios y los que verdaderamente reconocemos esa dependencia de cada uno de nosotros hacia el Señor Jesucristo. Después de estas enseñanzas sobre las bienaventuranzas, que como les digo, están subidas en los audios y en nuestras páginas y nuestras redes sociales, encontramos una segunda enseñanza del Señor Jesús en el Sermón del Monte, que fue la sal y la tierra. Aquí aprendimos cómo nosotros nos identificamos con la sal y cómo el Señor nos llama a hacer esa sal que le ponga esa sazón, valga la redundancia, que le dé el sabor, que verdaderamente se lleve el Evangelio puro, sin levadura. Eso es más o menos a grandes rasgos lo que nos habla en esta enseñanza de la sal de la tierra. Después vimos la luz del mundo. Esa fue la tercera enseñanza del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Y esta enseñanza sobre la luz del mundo es un complemento sobre la sal de la tierra, porque Él nos invita, y más que invitarnos, nos está reconveniendo a que nosotros debemos ser la luz del mundo, esa luz que lleve el Evangelio, esa luz que muestre quién es verdaderamente Jesucristo, porque Él es la luz que alumbra toda la humanidad, pero Él nos comisiona a nosotros a llevar el Evangelio. Por eso nos convertimos en esa luz del mundo. ¿Para que qué? Para que se glorifique al Padre que está en los cielos con nuestro testimonio. Después de eso, el Señor da una enseñanza muy, muy valiosa y muy importante que se denomina Jesús y la ley. Aquí el Señor Jesucristo nos explica, amados hermanos, que el Señor no vino a abolir o a negar la ley o los profetas, o sea, lo anteriormente expuesto en el Antiguo Testamento. Por el contrario, que Él vino a cumplir y que Él es el cumplimiento de toda la ley y de todas las profecías descritas en el Antiguo Testamento. Es una enseñanza muy hermosa en donde aprendemos que el Nuevo Testamento no niega al Antiguo Testamento y que en ningún momento se contradice, porque algunas personas piensan esto cuando leen o aprenden o les enseñan sobre las nuevas buenas que quiere decir el Evangelio, pero aprendemos a la luz de la palabra y a la luz de la enseñanza de Cristo que no es así. Después el Señor comienza una serie de estudios o de enseñanzas sobre la moralidad. Desde el versículo 21 del capítulo 5 hasta el versículo 48, el Señor nos va a dar unas enseñanzas muy grandes y es el tema que hemos venido tratando sobre la moralidad, cómo la justicia que es Cristo se aplica en la moral de los hombres, pero también cómo Cristo la aplicó en su vida y por eso Él es tres veces santo, ¿sí? Porque es tres veces Dios, ¿de acuerdo? No tres dioses, sino representa a un único Dios manifestado de tres formas diferentes, pero unidas a la vez. Entonces aquí el Señor Jesucristo nos muestra que no solamente sirve con uno saberse la ley o saber que está bien o que está mal, sino que eso debe estar in, totalmente inmerso en el cristiano. Estas enseñanzas son para el creyente. Aunque inicialmente el Señor les está hablando a los judíos porque malinterpretaban la ley, eso mismo nos puede pasar a nosotros como cristianos. Malinterpretamos la palabra al leerla, al aprenderla, porque le metemos razonamiento humano y no el razonamiento que viene del Espíritu Santo, lo cual no es entendible como los humanos enseñan o como cuando vamos a un colegio y nos empiezan a enseñar. De esa misma forma no es el aprendizaje del Espíritu Santo, es un aprendizaje totalmente diferente. Entonces él comienza esta serie sobre la moralidad desde el versículo 21
y lo expresa en 5 hermosas enseñanzas. Ya hemos estudiado 3. ¿Cuáles fueron esas 3 que ya estudiamos? Estudiamos sobre Jesús y la ira. Entonces, cómo el cristiano debe comportarse frente a sus hermanos, frente a su prójimo, y cómo no se debe dejar dominar por la ira. Algo muy difícil, ¿no? Aún siendo cristianos, nosotros nos vemos muy afectados por esto. Nos llega a suceder que podemos perder el control, ese dominio propio, y podemos llegar a pecar delante de los ojos de Dios y claramente afectando a nuestros hermanos. La segunda enseñanza es sobre Jesús y el adulterio. Y aquí empezamos a tocar como espinitas muy gruesas, como temas muy profundos y referente a pecados ocultos que no son tan fáciles de evidenciar. Por eso habla de la moral, porque la moral se expresa en que yo digo o intento mostrar algo que verdaderamente no soy. Por eso lo que yo hago en lo público, se supone que eso mismo debo hacer en lo privado, en donde Dios me ve. Por eso Él dice que debemos buscarlo en lo privado, que Él nos recompensará en qué, en lo público. Porque está enfocado en que nosotros no debemos hacer las cosas a escondidas o creyendo que como nadie nos ve, entonces no pasa nada, pequemos, que eso nadie se da cuenta. Entonces acá el Señor nos da una gran enseñanza sobre el adulterio, sobre lo que acarrea adulterar. Recordemos que el adúltero se manifiesta cuando tiene relaciones sexuales con otra persona, pero está casado, ya sea la mujer o el hombre, cualquiera de los dos. No, es que como yo no estoy casado, entonces no importa, para mí no aplica, no. Aplica porque la otra persona sí está casada. Y si dices, no, pero es que como yo tengo relaciones con personas solteras, pues también te estás equivocando porque eso se llama fornicación y tiene el mismo pecado o el mismo resultado que el adulterio, el cual es la muerte, la pérdida del alma, el infierno. Después de eso, el Señor Jesús nos complementa esta enseñanza del adulterio con una enseñanza sobre el divorcio. Esta enseñanza fue muy hermosa. Aprendimos muchísimo sobre el divorcio, sobre en qué momentos una persona se puede divorciar o en qué momento eso no está bien, aclarando que para Dios nosotros no nos deberíamos divorciar. Eso no existe como tal, como concepto para Dios, no. Lo que pasa es que lo permitió en un caso y solo en un caso en particular por la dureza de corazón del hombre. ¿Cuál es ese caso en particular? Cuando tu pareja te es infiel. Cuando tu pareja te es infiel, la palabra nos dice que la persona afectada, o sea, el inocente, se puede separar del culpable, en donde el culpable no se puede volver a casar, pero el inocente sí. Esa es la única forma en que el Señor permite que eso se dé. Pero volvemos y decimos que para lo que Dios nos dejó básicamente como el matrimonio, ¿sí? Ese acto sagrado y esa promesa ante Dios, cordón de 3 dobleces, dice Eclesiastés, eso no lo puede destruir el hombre. Por eso es que Dios aborrece el divorcio, pero es tan misericordioso que solamente en esa ocasión permite que se dé. Y todo eso, amados hermanos, para llegar a la cuarta enseñanza sobre la moralidad, sobre lo que hoy el Señor nos va a enseñar. Dirán ustedes que fui un poco largo en esa introducción, pero era necesario para poder entender de qué es que nos está hablando el Señor Jesucristo y para dónde es que vamos. Entonces, el Señor Jesucristo, en estos versículos, desde el versículo 33 al versículo 37 del capítulo 5, nos va a hablar sobre los juramentos. El Señor Jesús continúa su enseñanza sobre la moralidad y la aplicación al cristiano. Muy importante eso. En esta ocasión nos habla sobre el problema que nos trae perjurar ante Dios.
y el mal uso de los mismos juramentos. Vamos a aprender qué es eso de perjurar y si eso sí se puede hacer o no se puede hacer a la luz de qué? De la palabra. Entonces, para iniciar vamos a leer primero estos versículos y después los vamos contextualizando cada uno, ¿de acuerdo? Entonces, Mateo capítulo 5 versículos 33 al 37 dice lo siguiente. Versículo 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Bueno, amados hermanos, digamos que aquí el Señor Jesucristo, de una u otra manera, es muy claro con la enseñanza, pero vamos a explicarlo para que no haya lugar a duda a ningún tipo de confusión. El versículo 33 nos dice que además habéis oído que fue dicho a los antiguos. Aquí el Señor está diciendo que además a las otras enseñanzas que les ha dado sobre el adulterio, sobre el divorcio, sobre la ira, a los antiguos, o sea, a los ancestros de los judíos, a Moisés, a los profetas, a los padres de ellos, que se les fue dicho que no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Lo primero que debemos entender y aprender es a qué se refiere el Señor con esa palabra de no perjurarás. El Señor Jesús hace una cita del Antiguo Testamento con la expresión no perjurarás. Esta cita, amados hermanos, la encontramos en Levítico 19, versículo 12. ¿Qué dice esta cita? Vuelvo y la reitero. Levítico 19, versículo 12 dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Entonces acá encontramos que perjurar es jurar falsamente. Eso es lo que quiere decir perjurar. ¿Sí? Cuando hacemos un juramento, pero de antemano ya sabemos que lo que estamos jurando o lo que estamos hablando es mentira. Entonces este pecado tiene que ver mucho con la mentira y vamos a hablar hoy un poquito sobre eso. En este pasaje, en Levítico 19, Dios habla a Moisés para que el pueblo judío guarde las leyes de santidad y justicia. Cuando ustedes leen el título del capítulo 19, van a encontrar ese título, leyes de santidad y justicia. Pero es en este versículo, en el 12, donde es explícito en que no se juraría falsamente por Dios. O sea, usando su santo nombre, pues estaríamos profanando, injuriando, pisoteando, todo lo que termine en ando en este contexto, el nombre del Todopoderoso. Entonces debemos tener que mucho cuidado porque cuando juramos estamos haciéndolo por Dios. Pero ya vamos a ver más adelante en qué otras ocasiones se jura y qué es lo que sucede cuando se hace esto. En otras palabras, con lo anteriormente descrito, usaríamos a Dios para mentir y Él no es mentira, es verdad absoluta. ¿Por qué? Porque cuando yo juro falsamente, si profano el nombre de Dios, si por ejemplo, si engaño a la otra persona, pues la otra persona va a decir, ah, es que Dios es un mentiroso porque éste habla en nombre de Dios. Bien dice un refrán popular, ¿no?
Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces eso mismo lo usaban. Ah, tú hablas de Dios, quiere decir que Dios es así, asá o asá. Si hablas mal, si dices mentira, estás maltratando el nombre de Dios. Esta advertencia de Dios nos está hablando del tercer mandamiento. Y es que en las enseñanzas anteriores, amados hermanos, por ejemplo, cuando el Señor nos habló sobre la ira, nos habló sobre el asesinato. Y ese es el sexto mandamiento. O sea, el Señor ya ha venido enseñándonos sobre la ley de Dios y los 10 mandamientos. Cuando hablamos del adulterio, el Señor nos habló sobre el séptimo mandamiento. Y en esta ocasión nos está hablando sobre el tercer mandamiento, en el que ese tercer mandamiento lo encontramos en Éxodo 20, versículo 7. ¿Qué dice el tercer mandamiento para tenerlo más claro? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y aquí hay algo muy importante. Y como les dije, igual ya lo vamos a explicar también más adelante, pero inicio dándoles a entender, amados hermanos, que por ejemplo los judíos por eso nunca juraban por Dios. O sea, el judío que nombraba el nombre de Dios, Yahweh, ¿sí? Se estaba metiendo en un gran problema, porque eso era tomado como pecado. Entonces, por eso el séptimo mandamiento, el versículo 7, perdónenme, se refiere al tercer mandamiento y en donde dice que no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Para que un judío nombre el nombre de Dios como tal, como Yahweh, ¿sí? Que es el nombre en hebreo, es muy difícil. Es un judío que verdaderamente no practica el judaísmo. No quiere decir que nosotros debamos practicar el judaísmo, sino estoy es diciendo el contexto de este versículo y de este mandamiento. Lo que acabamos de leer nos explica que tomar o usar el nombre de Dios de manera que caiga una afrenta sobre su carácter, sobre el carácter de Dios o sobre sus obras, era usar su nombre con irreverencia. En otra forma de ver era ensuciar su santo nombre, amados hermanos, y darle una representación de su carácter el cual no es, y sobre sus obras que no lo representan. ¿Por qué? Porque cuando yo juro por Dios, yo estoy diciendo que voy a hacer algo. O sea que Dios va a interceder en esa acción. Y cuando yo hablo del carácter, yo hablo de la forma en que me comporto, de lo que me describe. El carácter de una persona es lo que lo describe. Por ejemplo, no sé, a David. Entonces, David es una persona no, que dice X o Y cosas. Es una persona que llega temprano o llega tarde. Es una persona cumplida o incumplida. No me estoy describiendo, solo estoy dando un ejemplo. Entonces, eso se llama el carácter, ¿sí? Lo que describe a la persona. Por eso la Biblia nos invita a tener el carácter de Dios, esa forma de ser, lo que identifica a Cristo, que es la palabra de Dios. Entonces, dejar de cumplir un juramento en el que su nombre hubiera sido invocado de forma legítima significa poner su existencia en duda. Entonces las personas ya empiezan a dudar. Ah, pero es que usted nombró a Dios, pero usted no me cumplió. Eso es que Dios no existe. ¿Sí? ¿Sí ven la importancia y lo profundo de usar el nombre de Dios? Es muy importante tener en cuenta esto. Pero para el creyente, en la era de la iglesia, o sea, en la era actual, el uso del nombre de Dios no es una verificación necesaria, pues, de la intención o fiabilidad por cuanto a la vida ha de manifestarse veracidad en todas las ocasiones, de modo que sea un sí o que su no sea un no. ¿A qué me refiero? ¿O qué es lo que les estoy diciendo? Que el cristiano no actúa jurando cada vez que dice que va a hacer algo.
Entonces yo no le digo a mi hermana Andrea, le digo yo, y solo lo uso por ejemplo, yo no le digo, yo le juro por Dios que voy a ir a la casa. Yo le juro por Dios que le voy a pagar lo que me prestó. Yo le juro por Dios que voy a hacer esto. No, el cristiano no hace eso. Sencillamente dice, Andrea, sí lo voy a hacer, o Manuel, no lo voy a hacer. ¿Sí? Es muy importante que tengamos en cuenta esto. ¿Por qué? Porque se da por entendido que el cristiano actúa en verdad porque tiene a Cristo en su corazón. ¿Y qué dice la palabra referente a Cristo? Un versículo que conocemos mucho, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, en nosotros no puede existir tal afrenta hacia Dios usando su nombre en vano con la mentira. Pero el versículo 33, que es de Mateo, no es, digamos que no termina solamente en el acto en que nosotros solamente se refiera a que no perjuraremos, sino que nos explica y nos dice que debemos cumplir al Señor nuestros juramentos. Ya entendimos a qué se refiere la palabra con perjurar. Ahora debemos entender cuando se refiere a que debemos cumplir los juramentos. Es muy importante entender esto y las consecuencias que acarrea no hacerlo. En Números, en el libro de Números, en el capítulo 30, en el versículo 2, dice lo siguiente, Números 32. Cuando alguien hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Entonces miren que aquí el Señor Jesucristo nos está diciendo, oiga, todo lo que ustedes digan, hijos míos, hermanos míos, pues debemos que cumplirlo. Que si nosotros decimos X o Y situación, debemos hacer lo posible por cumplir lo que decimos. Pero aquí debemos tener mucho cuidado porque hay una línea muy delgada entre hacer lo que decimos y la voluntad de Dios. O sea que no debemos perder de vista, amados hermanos, que lo que nosotros hacemos o lo que decimos que vamos a hacer debe estar siempre enfocado en la voluntad de Dios. Porque, por ejemplo, si yo digo, no, es que yo le voy a prestar, no sé, una plata a un hermano, pero resulta que la voluntad de Dios es que no le preste esa plata o que no le haga ese favor. ¿Sí? Entonces, no solo depende de nosotros, sino que depende de si Dios quiere o no. No podemos olvidarnos de esto, que nuestra guía es el Señor Jesucristo. Por eso el versículo 37 de Mateo, pero ya lo estudiaremos, ya vamos a llegar ahí. Pero es importante que entendamos que todo lo que digamos debemos hacer lo posible, por lo menos de parte nuestra, para que así sea. Por eso no debemos jurar, porque nosotros no sabemos si verdaderamente lo vayamos a poder realizar o lo vayamos a poder hacer. Pero aún así, el Señor nos invita a que si hagamos todo lo posible. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 23, versículos 21 y 23, el Señor nos explica esto. Mire lo que dice. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo. Mire, o sea, una promesa, no tardes en pagarla. No es que venga, le prometo a Dios, es que si tú me ayudas, Señor, yo te prometo que voy a dejar de ser o hacer tal cosa. No, si le hacemos una promesa a Dios, se la cumplimos o se la cumplimos. Eso quiere decir, no tardes. Sigue el versículo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Miren, es muy clara la palabra y muy enfática. Si yo le prometo algo a Dios y no se lo cumplo, ay, es que Dios me entiende, que es que yo soy débil, que, ay, Él sabe que es que yo como que no puedo hacer esto. No, si yo se lo prometo, debo cumplírselo. Claro, todos hemos en algún momento le hemos hecho una promesa a Dios y la hemos sin cumplir.
O sea, no hay ni uno solo, empezando por este pecho. O sea, el primero en haberse equivocado soy yo. Por eso les decía que la enseñanza de hoy es muy hermosa porque verdaderamente nos confronta y el Señor en su misericordia nos está llamando es al arrepentimiento. Recordemos que nosotros no queremos acá juzgar ni condenar a nadie, sino que siempre busquemos el arrepentimiento, que nos arrepintamos de corazón para que el Señor cambie en nosotros ese mal actuar. El versículo 22 de Deuteronomio que dice, mas cuando te abstengas de prometer, no habrá pecado en ti. Miren, no prometamos, sencillamente hagámoslo y punto, y nos va a ir bien, y el Señor no nos lo va a contar como pecado. Pero si yo se lo prometo sencillamente porque quiero un resultado, ahí debo tener muchísimo cuidado. El versículo 23 dice, pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Es muy hermoso, el Señor es muy hermoso, pero Él es un Dios justo. Entonces, si Él en su misericordia nos ayuda, voy a darles un ejemplo, si estamos enfermos y el Señor nos ayuda con esa enfermedad y yo le prometí algo, yo no sé qué podrá hacer, yo debo cumplírselo. Yo no debo decir, como ya me sané, como ya no tengo, no sé, esas deudas, pues eso a Dios se le olvida, ya me hizo el favor, entonces ¿para qué sigo, cierto? Eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que nosotros cumplamos nuestras promesas porque Él nunca nos miente. Y las promesas que Él hace siempre, pero siempre las cumple. Es por eso que el Señor Jesucristo da las siguientes palabras. Volvemos a nuestro texto guía, Mateo 5, versículos del 33 al 37. Aprendimos ya sobre el versículo 33, pero ahora miren cómo lo explica el Señor Jesucristo, cómo lo complementa para que no fallemos en ese mandamiento. Versículo 34, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? El Señor Jesús nos clarifica y complementa la enseñanza que acabamos de ver del versículo 33 en el hecho de que por ninguna causa debemos jurar ni usar el nombre de Dios para comprometernos a hacer algo. Y es que esto mismo es lo que nos enseña Santiago en el capítulo 5, en el versículo 12, el medio hermano del Señor Jesús, para los que no lo saben. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Miren la invitación que nos está haciendo. Nos está llamando a que no juremos por absolutamente nada. Del versículo 34 al versículo 36 nos describe ciertas circunstancias en las que en esa época se juraba para afirmar algo, pero veremos que al estudiar cada uno no necesariamente eh, es que no se pueda jurar, sino lo que Cristo está prohibiendo aquí es el uso impertinente, profano y descuidado de los juramentos en el hablar de cada día. Entonces acabamos de ver primero la contextualización del Antiguo Testamento referente al perjurar y a los juramentos. Pero ahora el Señor Jesús nos está aclarando qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos y lo que no quiere que hagamos. Por eso no podemos malinterpretar ni lo que acabamos de leer de Mateo, ni Santiago,
pues un versículo fuera de contexto es un pretexto. Mucho cuidado con eso, porque si sacamos un versículo y lo interpretamos solito, pues estamos malinterpretando absolutamente todo. ¿Qué sucede? Que en la cultura judía los juramentos de este tipo eran muy frecuentes, como lo está describiendo el Señor. En el cielo, por Jerusalén, por la tierra, por la cabeza. Esto era muy común en esa época. Y lo hacían para hacer creer a las personas que eran timadas o que eran engañadas de que se le estaba diciendo algo cierto. Pero en verdad no era así. O sea, el Señor Jesús estaba escudriñando los corazones de las personas a las cuales les estaba predicando. Y hoy nos está escudriñando a cada uno de nosotros nuestro corazón. Yo no juro por el cielo, yo no juro por Jerusalén, yo no juro por mi cabeza, yo no juro por la tierra. Ah, pero sí juras por tu mamá, pero sí juro por tus hijos, por mis hijos. Ah, pero sí juro por mí mismo. Ah, sí le juro por Pachuchito, le juro por la Virgen, le juro por no sé quiéncito. Y así sean ídolos, y así esté mal hablar de ellos, está jurando. Eso es lo que nos está recriminando el Señor y nos está pidiendo que no lo hagamos. Pero estas personas de esta época, estos judíos, si ustedes se fijan, no juraban por Dios. ¿Para qué? Para evitar un posible juicio divino. ¿A causa de qué? De sus mentiras. Recordemos que eso fue lo que aprendimos en Deuteronomio 23 y en Números 30, en que no se debía jurar por Dios. Pero fíjense que ellos lo que hacían era jurar por otras cosas. Pero todo lo que ellos nombraban, el cielo, Jerusalén, la tierra, su propia cabeza, lo que pasa es que se nos olvida que hace parte de la creación de Dios. Así que de alguna forma se estaban haciendo y nos estamos haciendo igualmente culpables. ¿Ante quién? Ante Dios. Porque es como si el juramento lo hubiéramos hecho en su nombre. Entonces aquí no vale por quien juré. El hecho fue que juré. Y es como si estuviera usando el nombre de Dios. Jesús sugiere que todo nuestro hablar debe ser como si estuviéramos bajo juramento para decir que la verdad. Miren, esto me acuerda de algo que me pasó hace muy poquito y es que para los que no saben, pues yo trabajo en una financiera y para entrar a esta financiera tuve que hacer una prueba que de pronto a muchos de ustedes en algún momento se las han hecho y se llama el polígrafo. Entonces aquí a uno le hacen una cantidad de preguntas para ver si uno dice mentiras o no. El polígrafo no identifica si uno es pecador o no. Solamente identifica si dices o no mentiras. ¿Sí? Y esta enseñanza me acordaba de eso porque cuando nosotros decidimos darle nuestra vida a Cristo, nosotros verdaderamente debemos estar como si tuviéramos un polígrafo ahí a la espalda. Cada vez que nosotros decimos algo, recordemos que Dios nos está viendo, nos está escuchando. Y haciendo la similitud, ¿sí? Porque jamás podría comparar a Dios con un aparato de estos, pero haciendo la similitud, podemos entender que para el cristiano, Dios, la palabra, es nuestro polígrafo. Es lo que verdaderamente nos dice si estamos o no diciendo la verdad, si estamos o no haciendo lo correcto. Solamente que claramente Dios es incomparable. Este ejemplo lo pongo solamente para que entendamos y lo contextualicemos de cómo debe actuar que un cristiano. Que nos equivocamos, pidámosle perdón. Hay mentiras que consideramos pequeñitas, pidámosle perdón a Dios y que no lo volvamos a hacer. Que como cristianos lo decimos, sí nos pasa, claro que sí. Pero no hay mentira pequeña ni mentira grande para Dios. Mentira es mentira.
Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. Y si lo hacemos, ponernos a cuenta con Dios y hacer todo lo posible y pedirle la ayuda para que no lo sigamos haciendo. Entonces, al entender esto, no debemos pensar que que esta enseñanza es como una condenación universal de los juramentos. O sea, lo que está hablando Cristo no era una condenación por la expresión como tal del juramento, sino el mal uso del juramento. Por eso la recomendación de Dios al final en el versículo 37 es, no juren, para que no se les cuente como pecado. No juren. Pero eso no quiere decir que no tengamos ejemplos en la palabra de juramentos, porque de pronto muchos de ustedes y de nuestros hermanos que de pronto nos escucharán en un futuro o nos están escuchando, dirán, pero es que Dios juró, pero es que Cristo juró, pero es que hubo sacerdotes que juraron, perdón. Claro que sí. Y voy a traerles unos ejemplos muy rápidos para poder entender todo este tema. Y es que, por ejemplo, Dios mismo confirmó una promesa con un juramento. O sea, Dios juró, sí. O sea que se puede jurar, sí. Pero miren la aplicación que tiene el juramento. Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 18 nos explica muy bien esto. Miren la promesa que hizo Dios. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. O sea, Dios jura por él mismo porque él no tiene a alguien que esté más arriba de él. Dios es Dios. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia. Miren el juramento que le hizo. Te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Lo cumplió Dios? Claro que sí. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Miren algo muy importante, esperar con paciencia. Si Dios nos promete algo, Él lo hace. Lo que pasa es que es en los tiempos de Él, no en mis tiempos. Versículo 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, claro, Dios, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. O sea, ¿qué está diciendo aquí el escritor? Sencillamente cuando uno tiene una discusión y no le quieren creer, uno dice, mire, se lo juro por Dios. Y cree que con eso ya se acabó la conversación. Es una forma de dar por terminado algo. Eso es lo que nos está diciendo el escritor. Pero dice el versículo 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. O sea que cuando Dios promete, cuando Dios jura, cumple, o sea, eso délo por hecho. Si Dios te dijo que te iba a sanar, Él te va a sanar. Dalo por hecho. Si Él dijo que ibas a salir de ese problema que te está agobiando, dalo por hecho. Créelo. Ten fe. Ten fe. Él no va a mentirnos. No nos va a decir mentira. Pero es en el tiempo de Él. Ahí está lo difícil para nosotros como humanos. Versículo 18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible, miren, las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, Dios no miente, que lo tengamos por cierto, por hecho. O sea, Dios juró, miren que sí. Ah, pero lo cumplió. Ahí está la diferencia. Si yo juro, tengo que cumplir. Si yo prometo, tengo que cumplir. Para Dios la promesa o el juramento es lo mismo. Pero vamos a ver otro ejemplo. ¿Cristo juró? Claro que sí. Cristo mismo habló bajo juramento. Si vamos a Mateo, al capítulo 26, en los versículos 63 y 64, en donde el Señor Jesús estaba con Caifás, mire lo que sucedió. Versículo 63. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, el sumo sacerdote era Caifás, te conjuro por el Dios viviente. O sea, ahí está diciendo, te obligo a que me hables. Eso quiere decir la palabra conjurar. Te obligo por el Dios viviente
que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Como Caifás estaba acusando a este tipo de forma de hablar, cuando una persona no quería hablar o no quería decir la verdad, los judíos usaban esto es bíblico. O sea, ellos conjuraban por el nombre de Dios para que las otras personas sí o sí hablaran. Entonces Dios, haciendo caso, en este momento Jesús, de ese compromiso, honrando eso mismo que él anteriormente había dicho, miren lo que le responde en el versículo 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. O sea que él estaba diciendo que efectivamente él era Dios, porque Caifás lo obligó a jurar por Dios que le dijera quién era. O sea, dígame la verdad en el nombre de Dios. Aquí vemos cómo Cristo juró. ¿Estaba diciendo mentiras? Claro que no. Estaba diciendo la verdad. Y un último ejemplo es que en la misma palabra vemos que la ley de Dios, prescribió juramentos en ciertas circunstancias. Entonces, si nosotros vamos al libro de Números, en el capítulo 5, en los versículos 19 al 21, ¿qué nos dice la palabra? Mire, y el sacerdote la conjurará y le dirá, si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento, miren, con juramento de maldición y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. ¿Qué le estaba diciendo ahí? Para los que no conocen este texto de número 5, esto es la forma en que se manifestaban los celos del hombre. Entonces la palabra decía que cuando el hombre tenía celos y no estaba seguro de si su mujer le había sido infiel o no, pero que tenía la sospecha, el hombre podía llevar a la mujer ante el sacerdote. Entonces el sacerdote hacía un ritual con una ofrenda que llevaba la persona que estaba celosa, y el sacerdote lo que hacía era seguir unos pasos en los cuales en juramento de maldición, si la mujer bebía unas aguas preparadas y esas aguas le afectaban, se le volvían amargas en el vientre a la mujer, pues ahí se evidenciaba que la mujer había sido adúltera. ¿Y cómo se expresaba eso? En que a la mujer se le caía el muslo y el vientre se le hinchaba. Si la mujer había sido fiel, no le iba a pasar nada. Pero todo esto lo hacían en nombre de quién? De Dios. Por eso dice, conjuraban, ¿sí? A la mujer con juramento de maldición. Si Dios, que lo conoce todo, revelaba que la mujer había sido adúltera, pues ya saben cuál era el pago por eso, ¿no? Lo estudiamos en las enseñanzas anteriores. Pues la muerte, el apedreamiento. En este caso, el pecado, la pérdida del alma. Pero aquí vemos cómo el uso del juramento obligaba a la persona a decir la verdad. Y para terminar nuestra enseñanza de la noche de hoy, pues esos versículos de Mateo que el Señor nos dio, básicamente nos dicen que hay 4 razones por las cuales nosotros no debemos jurar. No debemos jurar por el cielo. ¿Por qué? Porque es el trono de Dios. Eso está ya en Isaías 66, 1 y 2. Los invito a que los lean.
Adicional a eso, dice que no se debe jurar por la tierra. ¿Por qué? Porque Él es el estrado de los pies de Dios. Esa misma explicación también lo encontramos ahí en Isaías 66. También se dice que no debemos jurar por Jerusalén, o sea, por nuestra casa, por ninguno de los que están ahí. ¿Por qué? Porque es la ciudad del gran rey. Eso está ya en Salmos 48, versículo 2, y en el Salmo 47 también en el versículo 2. Y que tampoco debemos jurar por nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque no podemos cambiar ninguno de nuestros cabellos. Amados hermanos, si nosotros analizamos esto que acaba de describir el Señor Jesucristo, básicamente describe todo. O sea, no debemos jurar por nada, para que no pequemos, porque cabe la posibilidad que algo nos pase y no podamos cumplir ese juramento. Y como no lo cumplimos, pues nos va a ser tomado por pecado. El cristiano sencillamente no jura, no usa el nombre de Dios en vano. Así sepa que es verdad, no lo debemos hacer. Procuremos no hacerlo, porque no sabemos qué va a suceder el día de mañana. Esta es una hermosa exhortación, amados hermanos, de lo que nos trae cuando nosotros usamos el nombre de Dios en vano y rompemos ese tercer mandamiento que está en Éxodo capítulo 20, versículo 7. Amado Dios, Padre Celestial, te damos las gracias, papito lindo, por esta hermosa noche, por este mensaje tan precioso que nos has traído. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu palabra, a tener tu carácter, Señor, a no hacer promesas que de antemano ya sabemos que no vamos a cumplir. Saca de nuestro ser, de nuestro pensamiento, de nuestra alma el mentir, Señor. Que actuemos con transparencia, papito Dios. Te pido perdón primero que todo, Señor, y me pongo a cuentas porque claro que he dicho mentiras, Señor. Hoy dije mentiras, Padre Celestial, y eso no está bien, Señor. Perdóname, Señor, no importa si haya sido pequeñita, Señor, o si haya sido grande. Para ti es lo mismo, Señor. Yo me pongo a cuentas, papito Dios, porque ¿qué sería de mí, Señor, si digo que estoy haciendo algo bien cuando verdaderamente lo estamos haciendo mal, Señor? Perdona nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a estar en pos de ti, papito Dios. Ayúdanos, Señor, a ser esos testigos fieles, Señor, de tu palabra, a dar testimonio, Señor, de lo que tú has hecho en nosotros. Cambia nuestro malvado corazón, Señor, y perdona nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.